Iglesia, le habla a su siervo Fernando Sánchez, siervo de la casa de la Iglesia Cristiana Israel. Amén. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Amén. Hoy vamos a hablar referente a la salvación. Amén. Entonces le invito que se coloque sobre sus pies y vamos a orar para que sea el Espíritu de Dios trayendo una palabra fresca, una palabra de revelación a nuestro corazón. Amén. Ahí donde estás, dile: Señor Jesús, gracias. Señor Jesucristo, gracias por tu muerte en la cruz. Señor, hoy me coloco delante de ti con un corazón dispuesto para aceptarte, Señor, como lo que tú eres, como mi maestro y como mi Señor. Señor, hoy quiero aprender de ti. Señor, hoy quiero entender por qué tuviste que morir y qué beneficio tengo a través de la muerte tuya en la cruz del Calvario. Señor, hoy abro mi corazón y renuncio a toda malicia y a toda ignorancia en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Para los que nos van a ver por internet, mi nombre es Fernando Sánchez, soy el apóstol, presidente fundador de la Iglesia Cristiana Israel, que significa Jesucristo siembra su reino. Amén. Este ministerio fue constituido de parte de Dios y no del hombre, cuando hace 14 años me llamó para predicar su santo evangelio. Hace 14 años tuve un encuentro con Jesús y me mostró las impurezas de mi corazón. Por favor, me cierren la puerta. Me mostró las impurezas de mi corazón y me dijo que todo el corazón del ser humano estaba contaminado. Esta iglesia es establecida por Dios para sembrar el reino de Dios en los corazones. Creemos firmemente que si no colocamos la palabra en los corazones, no va a haber el fruto de Dios en los corazones. Por eso los invito a los que nos siguen a través de los medios para que escuchen este mensaje, porque la iglesia debe estar basada en el fundamento de la cruz. Si tú no entiendes que Jesucristo murió por ti, vas a tener una idea distorsionada y una desinformación de lo que es el evangelio. Gloria a Dios. Por eso te invito, hermano, tú que me escuchas, que prestes mucha atención. Ayer una prestigiosa abogada me preguntó por qué Jesucristo tuvo que morir en la cruz. Ella dice que es creyente y se congrega en la iglesia tradicional, pero no sabía por qué Cristo tuvo que morir, y por eso esa prédica va dirigida a las personas que apenas están entendiendo el evangelio y a aquellas personas que saben que Jesucristo murió en la cruz, pero también que deben de saber qué es lo que permitió o qué se ganó, mejor dicho, que Jesucristo muriera en la cruz. Amén. Entonces los invito cordialmente a todos los que nos escuchan y nos ven, y bendigo a los hermanos que están en esta congregación. Amén. Voy a usar un versículo clave, un capítulo clave en las Escrituras, y ese capítulo clave se llama, está en Isaías capítulo 53. Diga conmigo, Isaías capítulo 53, versículo 1. Amén. A mí me preguntaron, bueno, ¿y usted por qué cree en las Escrituras? ¿Usted por qué cree en la Biblia? Eso lo pudieron haber inventado. ¿No le han dicho ustedes cuando ustedes predican que de pronto lo que usted está predicando alguien lo inventó y alguien lo escribió? A mí una señora me dijo, es que la Biblia fue inventada, alguien la escribió. Yo le decía, señora, yo no le puedo negar que Dios usó un vaso o una persona para escribir la Biblia, pero lo que usted no me está diciendo es que Dios inspiró a esa persona para que escribiera. ¿Quién dice amén? Amén. Entonces en Isaías capítulo 53, si alguien tiene Biblia, hermana Consuelo, permíteme la Biblia a la hermana Consuelo para que me lea, por favor, y está ahí revisando. Gloria a Dios. Amén. Bueno, vamos a leer las Escrituras en el capítulo 53 de Isaías, y comienza así la palabra. Comienza así la palabra en Isaías 53. Para llevarlos al contexto histórico,
porque esto también es como manera de una enseñanza, para llevarle al contexto histórico. Isaías 53 fue escrito, escúchenme muy bien, iglesia, fue escrito hace 750 años antes de que naciera Jesús. Bien conmigo, Isaías fue escrito 750 años antes de que naciera Jesucristo. Amén. Hermana, pasa a este lado para que puedan leerlo. Aquí a este lado. Y me lee el capítulo 53, versículo 1. A este lado, por favor. Sobre este lado aquí, para que el micrófono, por favor, con voz alta. Isaías 53, capítulo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Sigue, por favor. Subiría cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, ni veremos más, sin atractivo para que lo deseemos. Sigue, por favor. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestros pecados, nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mí, pues fue herido. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano y prosperará. Amén. Gracias, hermana. Gracias, ministra de Dios. Isaías 53 es un relato histórico que nadie puede negarlo. Ahí se cumplen varias profecías. Una de las primeras profecías dice el profeta, porque ahí hay una pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Amén. El evangelio es un anuncio. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y cuál es el anuncio? Después Isaías lo describe y dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Amén. ¿Qué quiere decir? ¿Quién ha creído que Dios mandó a su ungido para morir por nosotros? Amén. ¿Quién ha creído el evangelio? Digan conmigo, ¿quién ha creído el evangelio? ¿Quién ha creído el evangelio? Porque ese anuncio ahí significa evangelio. Y después dice: ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Qué quiere decir? ¿Y sobre quién viene la fuerza de Dios? ¿Quién es el que viene en representación de Dios? Amén. ¿Quién es el que se ha manifestado como el Mesías? Gloria a Dios. Amén. Entonces después dice la palabra: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. La religión tradicional nos vende a un Cristo hermoso, a un Cristo mono, ojiazul, ojiverde, pelo largo. Pero qué cosa más alejada de la verdad. Y ojo con lo que voy a decir para que no me vayan a malinterpretar. Jesucristo atractivamente no era bello. Él era hermoso por dentro,
Pero el físico de Jesús dice que era como raíz de tierra ¿qué? Seca. No decía que era como hermoso, no, que era como la raíz de una tierra seca. ¿Y cómo es la raíz de una tierra seca? Fea. Jesucristo se hizo pobre para que nosotros llegáramos a Él. Amén. Pero Él también se hizo feo en su físico para que nosotros nos acercáramos a Cristo. Amén. Amén. Jesucristo no tenía hermosura por fuera. Su hermosura era en su interior. Su riqueza también fue en su interior y la quiso compartir con nosotros. Amén. Amén. Despreciado y desechado. Yo le hago una pregunta. Jesucristo, cuando estuvo aquí en la cruz, en la tierra, en su ministerio, ¿cómo lo trató la gente? Lo despreció y también lo desechó. ¿Sabe qué significa la palabra desechar? Lo tenía como basura. Y es vergonzoso. Hasta el día de hoy hay personas que tienen a Jesús desechado y como basura. No les interesa para nada saber de Jesús. Para nada. ¿Me están entendiendo? Hoy estuve predicando cuando estaba haciendo ejercicio en el parque y me acerqué a un abogado y me dijo, ¿usted es cristiano? Y de una vez se fue y me despreció. Pero no sabe que la Escritura dice que el que me desprecia a mí, desprecia al que, al que me envió. Amén. Entonces muchas personas tienen a Jesucristo como basura. Pero para nosotros es lo más valioso y lo más que precioso. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. ¿Varón de qué? Dolores. Experimentado en qué? En quebranto. La vida de Jesús no fue fácil. La vida de Jesús fue muy fuerte. Gloria a Dios. Y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Y hoy así, hay muchos hermanos dentro de la iglesia que le esconden el rostro a Jesús y no lo aprecian. Amén. Después comienza la palabra a decir que ciertamente Él llevó ¿qué? Nuestras enfermedades y sufrió ¿qué? Nuestros dolores. ¿Y nosotros cómo lo tuvimos? Por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Me están entendiendo? Muchas personas no saben que Jesucristo vino a morir por los impíos, por los pecadores, por nosotros. Y que a través de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario vino el ministerio de la reconciliación. Digan conmigo reconciliación. Reconciliación. Digan conmigo, el ministerio de Dios, de Jesús, es un ministerio de amor, de aceptación, de perdón y de restauración. No es un ministerio de odio, de rencores, no es un ministerio que nos presente a ese Dios castigador. No, Jesucristo es la gracia y la verdad manifiesta que nos vino a revelar y a darnos el ministerio de la reconciliación. Digan conmigo, el ministerio de la reconciliación. Y yo estuve predicando en estos días sobre el ministerio de la reconciliación. Y vamos a leerla en 2 Corintios. 2 Corintios, capítulo 5. Porque es importante que tú sepas lo que hizo Jesús por ti. Amén. Amén. Para que le ames, para que digas, gracias Señor, tú me salvaste de la muerte y del infierno. Amén. Amén. Entonces, en 2 Corintios, capítulo 5, ya le digo la cita. Gloria al Señor. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Amén. Dice la palabra, el ministerio de la reconciliación, 2 Corintios capítulo 5, versículo 11 dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Amén. Amén. La palabra dice, en 2 Corintios 19 dice, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo,
no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de ¿qué? De reconciliación. Amén. Amén. ¿Para qué fueron constituidos los ministros de Dios? Para acercar a los pecadores a Dios. Amén. Digan conmigo, yo fui constituido para acercar a los pecadores a Dios. Pero ¿cómo se produjo la reconciliación si la ira de Dios se manifestó sobre los hombres que detenían la verdad y pecaban? ¿Cómo hizo Dios, que es santo, justo y bueno, en su justicia para perdonarnos? Buena pregunta. ¿Qué hizo Dios para que nosotros no nos tuviera en cuenta nuestros pecados? ¿Sabe a quién usó? A un sustituto. Mandó a Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. ¿Quién me está entendiendo? Amén. Dice ahora, vamos a Romanos capítulo 3, 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay ¿qué? Diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todas las personas que han nacido naturalmente, no conozco ninguna, a excepción de Jesús, que no haya pecado. Y cuando una persona peca, recibe el nombre de impío. ¿Lo sabían ustedes? Todas las personas pecaron. Todas las personas se hicieron transgresor de la ley y fallaron. No conozco ninguna persona que aún haya aceptado a Jesús y todavía que sea impecable. Todavía tiene sus pecados. Y yo lo reconozco. Yo como ministro de Dios, llevando 14 años sirviéndole al Señor, todavía tengo pecados dentro de mí de carácter. Ya no peco de la misma manera cuando el Señor me recibió. Pero todavía hay pecado dentro de uno. ¿O quién de aquí ha dejado de pecar? ¿Aló? Yo le hago la pregunta, hermana Jessica, ¿usted dejó de pecar o todavía de vez en cuando peca? Claro que sí, uno peca en la mentira, en muchas cosas todavía. En incredulidad, saliendo a hacer lo bueno y no lo hace. Hermana Consuelo, ¿usted ya está en la gloria, ya no peca o todavía comete pecados? Ya los pensamientos, la incredulidad. Entonces, ¿por qué hay personas que todavía sostienen, ojo, yo no estoy haciendo una apología al pecado, que todavía sostienen que el que peca se va al infierno si todavía son pecadores? No entienden la salvación de la cruz. No entienden que Jesucristo murió por ellos en la cruz y que todos sus pecados les fueron perdonados. ¿Saben por qué? Digan conmigo, confunden santidad con justificación. ¿Qué es la santidad? Es el proceso mediante el cual Dios lo aparta a uno y usa al agente santificador, que es el Espíritu Santo, y comienza a quitar del corazón el pecado. ¿Me están entendiendo? Amén. Y la justificación es el proceso mediante el cual Jesucristo en la cruz del Calvario nos salvó y nos hizo ¿qué? Justos. Digan conmigo, la justificación es el proceso o las obras de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, yo fui justificado gratuitamente por la muerte de Jesús en la cruz. ¿Me están entendiendo? Porque mi justicia no alcanzaba. ¿Sabe para qué alcanzaba mi justicia terrenal? Para ir a la cruz. ¿Aló? Porque mi amor imperfecto no sirve. Ojo, estoy hablando de mis buenas obras. Mi paciencia no sirve para que yo sea salvo. Mi justicia delante de Dios no sirve. Mi justicia, ¿qué? Era coja. No alcanzaba. ¿Por qué? Porque era pecador o soy pecador. Tenía que venir un sustituto puro. Tenía que venir una sangre inocente
alguien que no estuviera en pecado. Jesucristo no estaba en pecado y tomó nuestro lugar. Amén. Entonces, la base central del Evangelio es la justificación. Digan conmigo, justificación. ¿Pero qué significa la justificación? No es lo mismo la justificación del ser humano que la justificación de la Biblia. La palabra justificación en el griego viene del verbo dikaios o dikaiosis, que significa ser hecho justo. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no era justo ni bueno, pero que Dios me hizo ¿qué? Justo, porque tomó mi lugar. ¿Me están entendiendo? Y tomó mi lugar, y Dios dijo, el que crea, escúchenme muy bien, que Jesús murió en la cruz, esa persona será ¿qué? Justificada y salva. Amén. ¿Qué es lo que hace? ¿O cuál es la muleta en mi justicia que me hace salvar? Diga conmigo, la justicia de Cristo. La justificación. Te invito a que hable Romanos capítulo 3:21. Dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay ¿qué? Diferencia. Entonces la Biblia enseña que las personas que van a ser salvas no son las que cumplan la ley, porque nadie pudo cumplir la ley. ¿Me están entendiendo? Sino son las personas que cumplen, que crean que Jesucristo murió por ellos. ¿Qué dice la Biblia? Cerca de ti está la palabra. Cerca de ti está la palabra. ¿Dónde? En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras que Dios lo levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Salvo. Entonces nuestra salvación depende de la fe. De creer que Jesucristo murió por ti. Yo le cuento algo. En el ministerio de la reconciliación, Dios está buscando a los impíos y pecadores para hacerlos justos. Porque lo que yo he leído en la Biblia me revela que no hay ni siquiera uno, que no hay ni siquiera un justo ni un bueno, que Dios es el que hace ¿qué? Justos. Diga, yo fui hecho justo por la muerte de mi Señor en la cruz. Entonces yo fui justificado por la muerte de mi Señor Jesucristo en la cruz. ¡Qué buena noticia! Usted participó en la cruz. Yo le hago la pregunta, ¿usted murió en la cruz o quién murió por ti? Cristo. Entonces, ¿de quién es la gloria? De Cristo. Porque Él hizo la obra, no la hiciste tú. Entonces, no confundas justificación con santidad. La justificación son las obras de Jesús en la cruz. Amén. ¿Y qué trae de beneficios que Cristo hubiera muerto en la cruz? Que Cristo fuera muerto por mí. Primero, que yo fuera justificado delante de Dios y Dios se reconciliara conmigo. Porque para apaciguar la ira tenía que haber derramamiento de sangre. Dios, que es justicia, pero también que es amor, no podía pasar por alto los pecados. ¿Me están entendiendo? Tenía que haber una muerte, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. Amén. La dádiva de Dios es vida. Entonces, ¿quién fue el intermediario para que Dios se reconciliara con el hombre? Dios fue la propiciación. Cristo fue la propiciación. ¿Qué significa esto? Que Cristo fue el Cordero de Dios para quitar el pecado de nosotros. ¿Me están entendiendo? Cristo tomó nuestro lugar y murió por el pecador, murió por mí. Cristo dijo, venga, dame tu pecado y yo te doy mi justicia para que tú seas salvo. ¿Me están entendiendo? Cuando usted entiende que Jesucristo murió por ti, le vas a amar. Amén. Y no lo vas a negar.
pero me quedo aterrado a la cantidad de doctrinas que niegan al Señor de la gloria, sosteniendo que el cristiano, que el Hijo de Dios, se puede ir al infierno si comete un pecado, porque desconocen nada ni menos que la justificación por la fe. Amén. Y la palabra lo enseña desde el principio a través de la promesa que se le dio a nuestro padre Abraham. ¿Lo sabían? Romanos 4 dice así, el ejemplo de Abraham. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Entonces la justicia de Dios no es imputada por creer en Jesucristo. Amén. Toda persona que crea que Jesucristo murió por él y que Dios lo resucitó, esa persona individualmente y se confirma e indiscutiblemente es salva. Amén. Porque cree en lo que lo justifica. Amén. Entonces, inmediatamente, cuando una persona le cree a Dios, recibe la salvación. Amén. Entonces, Dios enseña, dice aquí, después dice, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justificó al impío, su fe le es contada, ¿por qué? Por justicia. Amén. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿Cómo así? Dios atribuye, escúchenme muy bien, justicia a alguien sin obrar. ¿Me están entendiendo? El profeta David dijo estas palabras: bienaventurado, como dice, bienaventurado aquellas cuya iniquidades son ¿qué? Perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Pero si todos somos pecadores, ¿cómo Dios no me va a inculpar a mí de pecado? ¿Me están entendiendo? Muy sencillos, porque mis pecados fueron cubiertos con la sangre de mi Señor Jesucristo. Amén. Si lo creen, dale un aplauso. Dile gloria a Dios. Diga, mis pecados fueron cubiertos a través de la sangre. Y Dios le dio su justicia. Entonces, el Evangelio se reveló desde el Antiguo Testamento a través de los profetas. Porque Dios dice, ¿qué dice Dios? Bienaventurado, cuyos transgresiones son ¿qué? Perdonadas y sus pecados ¿qué? Cubiertos. Amén. Amén. Isaías dice resueltamente, ¿y quién ha creído a nuestro anuncio? Amén. Amén. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Entonces, Jesucristo tenía que morir. ¿Por qué tenía que morir? Porque si no moría Jesucristo, toda la raza humana o todos los elegidos serían condenados al infierno. Porque las obras de justicia no cumplían. Porque la ley que dice que el que se hiciera transgresor de algún punto de la ley, se hacía transgresor de todos. ¿Me están entendiendo? La ley son 10 mandamientos más 613 ordenanzas. Entonces, por ejemplo, usted no mataba, usted no hurtaba, pero si usted de pronto codiciaba, entonces, ¿qué venía sobre usted? La condenación. ¿Aló? Porque todos los pecados le eran ¿qué? Pasados a usted. Porque le digo una cosa, si la condenación es una, ejemplo, si unas personas están que la van a matar y están dentro de la cárcel y uno dice, ay no, lo que pasa es que yo maté a uno y entonces me colocaron preso y me van a matar. Dice el otro, ay no, lo que pasa es que yo robé una cantidad de dinero y también me van a matar. Y viene otro y dice, no, a mí también me van a matar y creo que es injusto porque yo codicié. Los tres merecen la muerte. ¿Están entendiendo?
Dios no vino a condenar al mundo. El mundo ya estaba condenado. Jesucristo vino fue a salvarnos. ¿Quién le da un aplauso? Amén. Amén. Jesucristo vino a qué? A salvarnos. Mucha gente cree y no lo sabe. Cree que son salvos o que son medio salvos o que están perdidos. Toda la raza humana, escúchenme muy bien, estaba condenada al infierno. Pero Cristo vino para reconciliarnos con Dios y para salvarnos. Por eso Jesús dijo, el que cree en mí tiene ¿qué? Vida eterna. Amén. ¿Por qué lo puede decir? Por sus obras consumadas en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, dice la palabra, ahí leyendo en Romanos 4:13, porque no fue por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Digan conmigo, la justicia de la fe. Digan conmigo, el justo por la fe será salvo. Amén. Entonces yo quiero que la iglesia entienda, que la iglesia comprenda que la salvación no depende de tu grado de santidad, que la salvación depende de la muerte de nuestro Señor en la cruz. ¿Ha quedado claro ese concepto? ¿Ha quedado claro el concepto de la justificación? Que fuimos hechos justos porque Cristo tomó nuestro lugar, murió por nosotros en la cruz del Calvario, que la sangre que tú deberías de derramar o que yo debería derramar, la derramó Dios por mí, y que a través de esa muerte fui reconciliado con Dios. Amén. Amén. Y que a través de la sangre de Dios, Dios me ve a mí sin arrugas y sin manchas. ¿Qué dice la Biblia en Colosenses? Capítulo 1, versículo, vamos a leerlo. Voy a buscarlo rápidamente. Colosenses, ya le doy la cita. Colosenses. ¿Colosenses qué? Capítulo 1, versículo 15. Reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Amén. Diga conmigo, reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Vamos a leerlo del 1 al 20. ¿Qué dice? ¿Alguien que lo lea? Bueno, lo voy a leer yo. Y por medio de él, ¿por medio de quién? Reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. ¿Cuál es la paz que habla Dios ahí? Quiere decir que Jesucristo nos hizo estar en paz con Dios, porque la ira de Dios se manifiesta contra el pecador. ¿Lo sabían? Entonces, lo que apaciguó la ira fue el pago de la transgresión. ¿Cómo Jesucristo pagó por nuestros pecados? ¿Con qué pagó? Dice la Biblia que Él lo pagó ¿con qué? Con su sangre. Y que fuimos comprados a precio de ¿qué? Dígale al que está al lado, yo fui comprado a precio de sangre. Entonces yo le hago una pregunta, hermanos. ¿Quién es el dueño de ustedes? Jesucristo. Amén. Haciendo la paz mediante la sangre en su cruz. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, os ha reconciliado. Este versículo es para nosotros. Diga conmigo, los versículos de la Biblia Los versículos de la Biblia no tan solamente es para mi vecino, es para mí. Cuando no conocíamos de Dios, no éramos enemigos de Él, haciendo malas obras, teníamos una mentalidad sin temor de Dios, pero la Biblia nos dice que ahora que nos ha
reconciliado. ¿Qué significa la palabra reconciliar? ¿Sabes qué? Que volvió a ver el vínculo de la amistad. Ahora somos amigos de Dios. Amén. En su cuerpo de carne. ¿Qué fue lo que Cristo usó para que Dios se reconciliara con nosotros? Diga, su cuerpo de carne. Por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Diga conmigo, el poder de la sangre. Yo he escuchado muchas prédicas que dicen que Dios quiere una iglesia sin mancha y sin arruga, y cogen al cristiano y lo manipulan para que deje de pecar. Ojo, yo no estoy haciendo una apología al pecado. Pecaremos para que la gracia abunde de ninguna manera. Amén. Y no me vuelvo a ser transgresor. Pero resulta que lo que quita la arruga y la mancha, diga conmigo, es la sangre. Ahí lo dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Sabe qué hizo la cruz? Su muerte en la cruz me presenta delante de Dios santo. Diga conmigo, me presento la sangre de Jesús. Me presenta delante de Dios santo, sin arrugas y sin manchas. ¿Lo pueden creer? Hay personas que no lo creen, creen otras cosas, no creen en el Evangelio, porque el Evangelio, la fuente principal es la cruz. ¿Me están entendiendo? Si yo no creo que Jesucristo murió por mí, vale mi fe. Si Cristo no resucitó, vale mi fe. Si yo no creo en el poder de la sangre, vale mi fe. Yo estoy vestido de la justicia de Cristo. Yo vencí al mundo, porque dice que nosotros hemos vencido al mundo, que hemos salido de la gran tribulación con vestiduras blancas, porque lavamos nuestras ropas en la sangre del Cordero. Amén. Amén. Entonces, yo le hago una pregunta. ¿Cómo usted está delante de Dios? Diga conmigo, santo, sin arruga y sin mancha. Porque Dios me limpió con su sangre. Qué hermoso saber que la justificación fue por gracia. Diga conmigo, por gracia. Muchas personas confunden el término gracia. Mucha gente le coloca hasta una S y cree que son gracias. ¿Me están entendiendo? Pero la palabra gracia, con A nomás ahí al final, significa regalo inmerecido. Diga conmigo, regalo inmerecido. Dios nos regaló la gracia. Pero ¿sabes qué me he encontrado? Con predicadores que hablan de la gracia sacando a Jesucristo del contexto. ¿Me están entendiendo? Yo no puedo sacar, escúchenme muy bien, iglesia, yo no puedo sacar a Jesucristo de la gracia, porque la palabra gracia, mira el que está al lado, la palabra gracia en teología significa regalo inmerecido. La pregunta que yo le hago a la iglesia es, ¿cuál fue el regalo? Sigan. ¿Qué más? Una sola palabra complementa todo. Una sola palabra. ¿Qué es la gracia? El amor. Regalo inmerecido, el amor, la salvación. Eso es el efecto de la causa. ¿Qué quiere decir? Ese es el accesorio del regalo. La gracia, o lo que Dios nos regaló, fue Jesucristo. Sin Jesucristo no hay salvación. Sin Jesucristo no hay amor. ¿Me están entendiendo? La gracia, el regalo inmerecido. Dios solamente me regaló a Cristo. Y entonces yo en Cristo soy salvo. Yo en Cristo soy reconciliado. En Cristo soy justificado. En Cristo yo soy amado. En Cristo yo soy coheredero. En Cristo yo soy santo. En Cristo yo soy justo. ¿Sabe qué es lo que pasa cuando se predica que la salvación se pierde o no se pierde? Es porque no saben
que sin salvación, yo no puedo sacar a Jesucristo de la salvación. Digan conmigo, sin Cristo no hay salvación. No hay salvación. Entonces, ¿por qué voy a hablar de salvación sin Cristo? ¿Me están entendiendo? Amén. Los que predican que la salvación se pierde, quitan nada ni menos las obras de Jesús en la cruz y te colocan a vos ahí. Entonces dicen, no, es que si tú pecas te vas para el infierno. Y no hablan de Jesucristo, lo que hizo en la cruz. ¿Quién me está entendiendo? Amén. Porque yo estoy en Cristo. ¿Y soy salvo en quién? En Cristo. Entonces cuando alguien me predica a mí que yo me voy para el infierno si peco, claro que todos pecamos, pero Dios a través del Espíritu Santo, que es el proceso de la santificación, me redarguye de pecado, justicia y juicio. Yo ya no peco como era antes, no. Trato de tener una vida en santidad, pero el Espíritu Santo es el que me redarguye de pecado. ¿Quién lo cree? Amén. Entonces, escúcheme muy bien, iglesia. Cuando a vos te predican que tú pierdes la salvación, ¿sabes que no hablan de Cristo sino del pecador? Dice, hermanos, que si usted peca, usted perdió la salvación. Pero yo le hago la pregunta, ¿y por qué no dice, pero es que Cristo murió por ti? ¿Quién me está entendiendo? Amén. En vez de colocar a Cristo, porque el que me justifica es Cristo. Cuando yo entre al cielo, yo voy a decir, gloria a Dios, aleluya. Yo fui salvo por el Salvador. Yo era pecador. Y vino Dios, envió a Jesucristo y me reconcilió con Dios, me dio su justicia. Y yo le doy gloria a Dios, alabanza. Jesucristo, te amo, gracias. Por tu sangre entré aquí, Señor. Yo no tenía salvación, yo no pudiera salvarme, yo lo traté, pero no pude. Gracias al que está sentado en el trono, que le pertenece la salvación, al que me salvó por su misericordia. Amén. Y me glorío en el Dios de mi salvación y no en mis propias obras. ¿Quién está entendiendo? Amén. Entonces, cuando tú entiendes el evangelio de la justificación, entiendes que tu salvación fue hecha por Jesucristo, no por ti. Y que tu salvación no depende de tu santidad, porque Dios te cogió en pecados, sino tu salvación depende del regalo que Dios te dio para que tú fueras salvo. ¿Quién me entendió? Amén. Voy a decirlo de otra manera. Escúchenme muy bien. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí lo está diciendo. Si lo creen, den un aplauso. Dios amó de tal manera al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Es el versículo más clave y que mucha gente predica, pero no lo entiende. Escúchenme muy bien. Lo único que Dios dio al mundo como regalo, que es la gracia, el regalo que no nos merecíamos, porque ninguno hizo el bien, por eso se llama regalo inmerecido, nos regaló a Jesucristo. Entonces lo voy a explicar de otra manera para que usted me lo pueda entender. Nos dio a Cristo, y Cristo es el que nos da la salvación. Cristo es el que nos da el amor. Cristo nos da la santidad. Tú no puedes ser santo si no es a través de Jesucristo. Tú no puedes amar si no es a través de Jesucristo. Amén. Y ahí estamos fundamentando nuestra vida y nuestra salvación en la roca. No nos gloriamos a nosotros mismos porque nosotros no pudimos hacer nada. Aún tu santidad es dada por Dios. ¿Quién me está entendiendo? Amén. Diga conmigo, mi santidad Mi santidad viene después. viene después. Mi salvación es primero. Mi salvación
Mi justificación es primero. Y el proceso de la santidad es a través de ser coequipero con el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que para la santidad tiene que usted trabajar con el Espíritu Santo. La salvación solamente fueron las obras de Jesús en la cruz y Él la hizo sola. ¿Me están entendiendo? Pero tu santidad es el proceso mediante el cual viene el Espíritu Santo adentro de tu corazón a quitarte el pecado. Amén. Amén. Tú para ser salvo no necesitabas santidad, porque ninguno tenía santidad. Porque dice, más cuanto todos los pecados fueron destituidos ¿de qué? ¿A dónde viene? ¿Quién es el que trae la santidad? Amén. A través de Jesús que nos lo envió a nuestros corazones. ¿Me están entendiendo? Entonces, dice la palabra que Dios cargó en Él todos los pecados de nosotros. Que el castigo de mí cayó sobre Él. Y que por su llaga, que es su sangre, yo fui salvado. Amén. Esta iglesia es una iglesia netamente cristocéntrica. Aquí no le damos valor a las obras humanas referente a la salvación, porque reconocemos que ningún humano pudo salvarse. Aquí reconocemos a un Cristo Salvador. Aquí reconocemos a un Cristo que nos salvó, nos justificó, nos santificó y nos glorificó. Aquí no creemos que el hombre tenga la capacidad de salvarse a sí mismo. Aquí creemos en un Cristo Salvador. Si tú lo crees, dale un aplauso al Señor. Entonces, hemos entendido que la palabra gracia significa regalo inmerecido. Pablo dice, esfuérzate en la gracia. Lo voy a parafrasear y decirlo literalmente. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo voy a decir. Esfuérzate en el regalo de Dios que es Jesucristo. Amén. Yo quiero conocer más al Señor para más amarle. Por eso, hay canciones que les dicen, a Él sea la gloria. Pero muchas personas niegan al Señor que los rescató. Yo fui salvo porque a Él le plació. ¿Me están entendiendo? Él tomó nuestro lugar y murió por nosotros. Por eso yo predico a toda nación y a toda persona que Cristo, que Dios estaba en Cristo reconciliándonos. Amén. Rogamos. Y todos somos pecadores. Y todos fallamos. Y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. La buena noticia del Evangelio es decirle a las personas que Cristo murió por ellos, que Cristo es nuestra paz. Yo no creo en ese evangelio falso de un Dios castigador, de un Dios bravo. No, creo en el evangelio de la gracia de Dios. Significa el evangelio o la buena noticia que Cristo murió por el pecado. Amén. Amén. Y eso es la justificación. Fuimos hechos justos a través de la fe. Amén. Amén. ¿Fuimos hechos qué? Justos a través de la fe. Entonces, hemos entendido, iglesia, que fuimos salvos ¿por qué? Por la muerte de nuestro Señor en la cruz. ¿Quién cree aquí que Jesucristo murió por él? Amén.
Le tengo una buena noticia. Tú eres salvo. Amén. ¿Por qué la iglesia está tan tibia ahora? Cuando hablo de la iglesia no estoy hablando de este lugar, sino estoy hablando del cuerpo, de las iglesias. De las iglesias. ¿Por qué? Porque desconocen la obra redentora de Jesús en la cruz. Amén. Amén. Desconocen la obra redentora. Ya no hay pasión por predicar. ¿Sabes por qué? Porque no hay agradecimiento en el corazón. La gente desconoce, verdaderamente desconoce que Cristo murió por ellos. Esa palabra la tienen como cajón y no saben los beneficios de la muerte de Jesús en la cruz. Digan conmigo, yo soy deudor a sabios e ignorantes. Yo debo de predicar y anunciar lo que Dios tiene para este mundo. Amén. De tal manera amó a Dios al mundo. Diga conmigo, de tal manera Dios amó al mundo. Vamos a personalizarlo mejor. Diga, de tal manera Dios me amó, que envió a su Hijo unigénito a morir por mí. Esa es la esencia del Evangelio. Amén. Por eso los muertos oirán su voz. Debemos de anunciar, debemos de predicar el santo Evangelio. Esta iglesia es sana doctrinalmente. Es sana doctrinalmente. Amén. Porque esta iglesia es netamente Cristo-céntrica. Amén. Netamente, ¿qué? Cristo-céntrica. Entonces, la justificación es que fuimos hechos justos siendo pecadores. Para Dios no hay nada imposible. Amén. Siendo transgresor de pecados, siendo pecadores, Dios en su sabiduría infinita usó nada ni menos que la redención para salvarnos. ¡Qué alegría! Saber que Jesucristo murió por nosotros. Pero, escúchenme muy bien, la palabra del siervo sufriente, si Jesucristo murió por nosotros, nosotros debemos de tener ese sentir, dice Pablo. ¿Cuál es el sentir? De amar a Dios. Amén. Porque Él es bueno y porque Él es misericordioso. Muchas gracias a los que han escuchado esta predicación. Le invito que escuche este mensaje detenidamente, lo medites y pienses lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Acuérdase de lo que escribió el profeta Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Amén. O su salvación, mejor dicho. Tú que estás ahí, de pronto no has recibido a Jesús en tu corazón. Hoy te invito, de parte de Dios, que te reconsideres con Cristo. Y si estás ahí mirándome en esta predicación, en este mensaje, te invito que abras tu corazón y repitas esta oración creyendo. Dile, Señor Jesús, confieso hoy que soy pecador, que he hecho lo malo delante de tu presencia. Pero Señor, te pido perdón. Yo creo que tú moriste en la cruz por mí, que derramaste tu preciosa sangre por mí, que tomaste mi lugar. Señor, límpiame y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor Jesús.
Padre, yo oro por esas personas que han invocado tu santo nombre, como dice la Escritura, invocar su nombre para el perdón de los pecados. Señor, me pongo de acuerdo con tu Santo Espíritu y derrama sobre él y séllalo para salvación e escríbelo en el libro de la vida. Señor, si está enfermo, yo decreto lo que está escrito, que por tu llaga fuimos nosotros curados. Reprendo toda enfermedad y la arrojo al abismo por el derecho legal de la salvación en la cruz. Si hay algún espíritu inmundo, lo reprendo y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Señor, si tiene alguna deuda, por tu sangre ya fue paga. Señor, activo los beneficios de la salvación. Señor, dale amor, gozo, paz, benignidad. Señor, siembra su corazón con tu reino. Que así sea. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.